Bienvenidos a Domótica Solar. En el capítulo de hoy vamos a ver si lo que dice la gente de Second Life Battery acerca de la rentabilidad de las baterías tiene o no tiene sentido. Así que si estás interesado y quieres saber cuál es nuestra opinión, adelante vídeo. En capítulos anteriores comentábamos la bajada de precios que estamos teniendo de la luz, así como las bajadas en los precios de inyección de energía, incluso a que nos estaba costando inyectar energía a la red. Todo esto ha provocado una serie de cascada de vídeos de reacciones en los que se calculan de nuevo las rentabilidades tanto de paneles como de baterías. Esto, como siempre, muchas veces se hace desde puntos de vista menos rigurosos en los que se dice que sí, que es rentable porque sí, o se hablan de amortizaciones a 30 años, cosas que si estamos hablando de temas puramente económicos, las amortizaciones a 30 años son un verdadero sinsentido. Hoy lo que vamos a analizar va a ser el vídeo de nuestros amigos de Second Life Battery para ver en qué estamos de acuerdo y en qué no estamos de acuerdo con sus conclusiones acerca de la rentabilidad de las baterías. Para analizar el vídeo de una forma ordenada, vamos a analizarlo en 5 partes. Además, tendremos un bonus track con los comentarios del vídeo. Así que, ¡vamos adelante! Lo primero que vamos a hacer es comparar los precios de instalación que nos plantea la gente de Second Life Battery. Por un lado, nos plantea una instalación de 5,4 kilovatios pico con un inversor Solax que plantean que puede estar en un coste de unos 6.000 euros. Versus una instalación de 4 kilovatios pico con un azulito, con un Victron, con su regulador de carga y su batería de 11 kilovatios. Para analizar estos precios directamente lo que hemos hecho es irnos a la web de ellos mismos, de Second Life Battery, y empezar a sacar precios de sus cosas, simple y fácilmente. Por un lado sacamos los precios de la instalación fotovoltaica con un inversor Solax, el que pone mismamente la imagen. Si nos vamos a su sección inversores, fijaros que tenemos un Solax Power X1 Boost de 5 kilovatios que son 720 euros, a lo cual habría que añadirle paneles y estructuras. Los paneles, vamos a considerar los paneles que tienen aquí, paneles Solastrina de 149 euros, y las estructuras, en este caso para 12 paneles, serían estas estructuras que son 509 euros. Con lo cual tendríamos Solax 720, paneles 1788, porque es los 149 por los 12 paneles que hay que instalar, y las estructuras que serían 509 euros, para hacer un total de 3.000 euros. El restante hasta la instalación, pues bueno, ya si lo compras o no lo compras, vale, vamos a suponer que son estos 3.000 euros de instalación. Lo que está claro es que el coste de instalación de un sistema y del otro es aproximadamente el mismo, porque pese a que hay que poner más paneles en este sistema, en el que hay que poner 3 paneles más, sí que es cierto que no hay que instalar la batería, que la batería también es un coste de instalación. El resto de elementos son exactamente los mismos y realmente no hay ni más cableado ni nada, porque los paneles, el cableado propio que se utiliza para instalarlos es los propios paneles entre sí, con lo cual realmente haría falta un metro más de cable, 2 metros más de cable, que es lo que ocupan los 3 paneles. Es decir, que realmente el único coste adicional que habría aquí sería el de la instalación, que vamos a equipararlo de los 12 paneles con el inversor al mismo coste de instalación de los 9 paneles más el inversor, más la batería en el caso de Victron, los azulitos. En el caso del Victron, el Victron que nos haría falta sería un Victron de 5 kilovatios, que aquí lo tenéis, 1629. Pero es que el problema es que Victron nos hace falta también el Cervo GX, que es un aparato que si no, el Victron malamente nos va a funcionar. Además, necesitaríamos los reguladores de carga para los paneles, que siguiendo las instrucciones de Second Life Battery utilizaríamos el 150-100, me parece que pone aquí, que son 759 euros. Como batería, lógicamente, están utilizando una batería de vehículo eléctrico y vamos a utilizar la batería de 11 kilovatios, pero con el BMS de Dali, que es más económico que el del Tiny, que serían 3.074 euros. Con todo esto, si sumamos todos los elementos, nos queda un importe de 7.513,85 euros. Todo esto son precios sin IVA, pero si os fijáis, la diferencia a falta de
El único elemento diferenciador que podría haber entre las dos instalaciones sería lo que es el coste de instalación, es decir, el fulano que va a venir a tu casa y te lo va a instalar, que ya os digo yo que no va a haber mucha diferencia. Estamos hablando de que hay una diferencia de 5.440 euros IVA ya incluido, es decir, si yo resto estas dos cantidades y le sumo el IVA, me quedan 5.440 euros de diferencia. ¿Qué significa esto? Que comparar 6.000 con 9.000 euros cuando la diferencia real de coste entre una instalación y otra estamos hablando de 5.000 y pico euros, pues hombre, nos faltan 2.000 y pico euros por el camino. El siguiente punto a tener en cuenta es la consideración que se ha tomado del INE a la hora de hacer la estadística de la energía. Si bien es cierto que aquí han optado la gente de Second Life Battery por utilizar una media, lo cual sí que es cierto que cuando utilizas medias a la hora de hacer los cálculos, pues te vas a dejar al final los extremos, cuando además las rentabilidades realmente buenas para tanto baterías como paneles están en los extremos, no están en las medias normalmente. Aquí hay un pequeño hándicap que no se tiene para nada en cuenta. Si os fijáis, lo que dice el INE es que se utiliza un 47% a la hora de la energía que se utiliza para calefacción, es decir, está metiendo como que dentro del uso de la energía, el 50% de la energía es para la calefacción. El problema es que si utilizamos este dato de 15 kilovatios como un dato medio para todo el año, cuando se está incluyendo calefacción, estamos desvirtuando el estudio y más hablando de un estudio solar. ¿Por qué digo esto? Porque la calefacción obviamente está completamente concentrada en los meses de invierno y no en los meses de verano. Es decir, si vamos a hacer un consumo lineal de 15 kilovatios hora durante todo el año, sin embargo, cuando los paneles menos producen, porque las producciones son muchísimo más bajas, en invierno, que es cuando mucho más consumo vamos a tener, estamos desvirtuando el estudio de una manera brutal, ya que recordar que la producción de los sistemas solares es muchísimo mayor en verano que en invierno, con lo cual si suponemos que nuestro consumo es completamente lineal, realmente el estudio carece de rigurosidad, pero bastante importante. Obviamente lo que sí que hay que decir que es que este consumo, hacer una media, pues no deja de ser una forma de poner un caso genérico, pero realmente lo que tenéis que hacer es utilizar vuestros propios consumos, que es la única manera de saber si un estudio realmente está bien hecho o mal hecho, y hacer vuestro propio estudio fotovoltaico correctamente. Bueno, y aquí tenéis la mismita hoja que ha hecho la gente de Second Life Battery, en la que simplemente he sacado cómo ha obtenido los datos. Los datos los ha obtenido de una manera muy simple y muy sencilla. Directamente ha puesto el número de días que tiene cada mes, ha sacado la producción de PV-GIS, ojito que la producción de PV-GIS está sacada en Madrid con orientación perfecta, es decir, orientación sur y además paneles bastante inclinados para que de bastante producción en invierno. Esto ya tenéis que tener en cuenta que en función de vuestra casa y en función de qué orientación podéis darle a los paneles, porque ya sabéis que normalmente solemos poner los paneles en la cubierta de nuestra casa y nuestra casa está orientada para donde le da la gana, no para donde nosotros queremos, con lo cual realmente estas producciones son bastante buenas. De hecho, para que os hagáis una idea, si sumáis las producciones que ponen de los 5,4 kilovatios y lo dividimos entre los 5,4 kilovatios pico que tiene instalado, nos sale que está produciendo unos 1.619 kilovatios hora anuales, que eso ya os digo que es de Madrid para abajo, es decir, de Madrid para el sur y con orientación perfecta. Fuera de esta orientación es muy difícil conseguir esta producción y por supuesto en el norte de España ni de broma. ¿Cómo han hecho el cálculo? Muy fácil. Para el cálculo de los paneles solares, la suposición que hace la gente de Second Life Battery es que en el caso de montar una instalación fotovoltaica conseguimos solo un 30% de autoconsumo, por lo tanto el 70% del restante de la energía la vamos a tener que consumir de la red. Esta aseveración es bastante cierta si no modificas tus patrones de consumo, pero sí que es cierto que una vez que montas paneles solares vamos a tender a modificar nuestros patrones y no es tan difícil llegar a un 40 o un 45% de autoconsumo. Pero esta aseveración me parece bastante razonable dentro de las aseveraciones que se toman dentro del vídeo. Con esto lo que han hecho a la hora de calcular la hoja de cálculo es muy fácil. Ellos dicen que el consumo de la casa al mes es 15 kilovatios por el número de días. Fijaros, yo aquí lo que he puesto es la casilla de los 15 kilovatios por el número de días y da exactamente su valor. De aquí lo que dicen es que el 70% del consumo lo van a sacar de la red, con lo cual, fijaros,
multiplicamos el consumo por 0,7 y nos da el número de kilovatios que vamos a obtener de la red. Y lógicamente el autoconsumo es el restante, es decir, el 30%, pues multiplicamos el consumo por el 30% y nos da el autoconsumo. Con lo cual, si autoconsumimos 139, el vertido será la diferencia entre lo producido y lo autoconsumido. Con esto sacamos el vertido a red. Ya tenemos los datos de consumo y de vertido, ahora lo que tenemos que hacer es pasarlo a dinerito. Bueno, aquí, ¿qué es lo que han utilizado? Han utilizado un precio de la energía de 0,35, esto ahora lo comentaremos. Y lo que hacen es multiplican el 0,35 por el consumo de la red. La compensación, que va a ser lo que van a restar, lo que hacen es multiplican el coste de la compensación, en este caso han puesto 9 céntimos, por el vertido. El coste sin paneles lo que hacen es calculan la red menos la compensación y le suman un coste fijo que entendemos que es el coste de la potencia. ¿Cuál es el tema? Que suman valores diferentes. Para la instalación sin panel suman 20 euros como término de potencia y para los paneles suman 25 euros. Yo estoy convencido que esto creo que es un error. Creo que es un error porque además pasa exactamente lo mismo en el caso de la batería, que han sumado 5 euros de más, con lo cual incluso la amortización quedaría mejor, porque si bajamos el coste de la potencia de los paneles a 20 euros, en vez de los 5,24 quedarían los 4,94 años. Con esto, independientemente, así calculan toda la amortización y nada, tranquilamente se van a los 5,20 años, que son aproximadamente 5 años y 2 meses, casi 3. Pero ahora vámonos al caso gracioso, por decirlo de alguna manera, del estudio con la batería. Lo que hacen es exactamente lo mismo. En este caso, la presunción que hacen es que el 60% lo cojo de la batería, el 30% lo cojo de lo solar y solo consumo el 10% de la red. Es decir, para simplificar el estudio, lo que dicen es que el 90% es autoconsumo y el 10% del consumo es red. Con esto, la forma de hacer la hoja de Excel es exactamente la misma, solo que aquí parten del consumo de red. Si os fijáis que la hoja está clavada, lo que yo he hecho es simplemente multiplicar el consumo por 0,10 y sacar el autoconsumo de la diferencia entre el consumo y el consumo de red. Con eso te dan exactamente los mismos valores que tiene la gente de Second Life Battery, exactamente lo mismo. Pero, el resto del cálculo es exactamente igual, el vertido se calcula exactamente igual, todo se calcula exactamente igual. Sí que aquí otra vez vuelve a ocurrir lo mismo, en el coste de los paneles aplican 20 al coste de potencia y al total de la batería 25. Yo creo que esto es un error, simplemente que se han equivocado con el uso, porque realmente afecta a peor a la amortización en vez de a mejor, con lo cual esto yo creo que es simplemente un error. Pero fijaros, aquí hay una cosa que cruje. Si os dais cuenta, a mí en diciembre, cuando yo estaba haciendo la hoja de cálculo, hubo una cosa que me llamó mucho la atención, que es que a mí esta celda no me coincidía, este valor no me coincidía con su valor. A mí me daba negativo y a él le daba positivo, que es como que... y se me descuadraban los valores. Curiosamente, sí que me quedaba el total exactamente igual, pero este valor me quedaba erróneo. Después de darle muchas vueltas, dije, ¿pero esto por qué es? Y se me ocurrió hacer una pequeña tontería, que es coger y dividir la producción por el número de días, para saber cuántos kilovatios hora se producían diariamente. Porque, entre otras cosas, hay un pequeño matiz que tenemos que tener mucho en cuenta, que es que si cogemos y ponemos una instalación solar, en invierno va a producir muchísimo menos. ¿Qué ocurre? Que la instalación que han puesto más pequeña, porque supuestamente va a aprovechar la batería, en diciembre solo produce 12,87 kilovatios hora al día, con lo cual ellos están presuponiendo que van a autoconsumir diario 13,5 kilovatios, porque ellos lo que han dicho es el 90% es autoconsumo. Vale, si el 90% es autoconsumo, el 90% de 15 kilovatios es 13 kilovatios y medio. Si esto produce en diciembre 12,87 kilovatios hora, ¿cómo vas a cubrir los 13,5 kilovatios hora y medio? Es decir, es que esto no se sostiene, y aquí directamente, cuando han visto un valor negativo, lo que han hecho es plantar un 0 y un 0 y obviarlo. Cosa que realmente estás modificando el estudio, que hay que reconocer que apenas afecta, porque realmente no afecta prácticamente nada a la rentabilidad, pero realmente queda un poco, pues, que si este valor te sale negativo, revisa a ver por qué estás haciendo esto, porque no tiene sentido. Pérdidas.
Fijaros, si estamos hablando de batería, si estamos hablando de autoconsumo con batería, hay una cosa muy importante que no se está metiendo en este estudio y que son las pérdidas al meter la energía en la batería y volverla a sacar. Si os acordáis, y os dejo aquí arriba un enlace, tenemos un estudio que hicimos en la instalación de Joan Olaria, un saludo Joan si estás viendo este vídeo, en el que calculamos las pérdidas de un sistema fotovoltaico a la hora de meter y sacar la energía dentro de la batería. Estamos hablando que calculamos aproximadamente un 20% de pérdidas para esa situación, con lo cual hay que tener en cuenta esas pérdidas a la hora de hacer el estudio y no directamente pensar que kilovatio hora que se produce, kilovatio hora que se guarda en la batería y que se saca de la batería sin ningún problema. Es decir, que hay que añadir esas pérdidas también a la hora de trabajar en un estudio. Y por último, precios. Utilizando cualquier comparador de energía que tenéis por internet, os salen los precios que hay de energía a día de hoy. Estamos hablando que fijaros en este comparador que he utilizado, que es el típico comparador que todos habéis visto, el del perrito, por no decir su nombre. Fijaros cómo tenéis tarifas 24 horas con precios desde 13 céntimos, 14, 15, 17, es decir, que tenéis un montón de precios por debajo de los 35 céntimos que han puesto. Ellos comentaban, cuando he estado hablando con ellos, que ese es un precio medio, pero es que, vamos a ver, el precio medio no tiene ningún sentido, vamos a buscar el mejor precio. La idea es que si tú no tienes ningún tipo de instalación solar, evalúes si tiene sentido hacer la instalación o no tiene sentido hacer la instalación, con lo cual, para afrontar una inversión tan grande, lo primero que tenemos que hacer es buscar la mejor tarifa que nos conviene. Y recordar que el problema que estamos teniendo ahora todos es que los precios de la energía están bajando muy fuertemente. Que no es un problema, es una ventaja. Lo que pasa que es un problema a la hora de plantearte si económicamente tiene o no tiene sentido instalarte tanto placas como baterías. ¿Qué significa esto? Que a día de hoy hay cantidad de compañías que dan por debajo de 0,35, pero no cantidad, es que todas 0,35 es un precio realmente malísimo para el escenario que tenemos hoy. Fijaros que nosotros vamos a utilizar un precio de 0,15, que aquí tenéis tarifa Repsol, el que queráis, el que os dé la gana, pero vamos a utilizar un 0,15 cuando tenemos un 0,136, pero bueno, nos vamos a ir a un 0,15 para ser un precio más redondo a la hora de hacer los cálculos y ver qué es lo que ocurre. Bueno, pues fijaros, esto es lo que decía la gente de Second Life Battery, es decir, que necesitábamos 5,20 años para amortizar la instalación de paneles y que necesitábamos 4,97 para amortizar la instalación de baterías. Ya sabéis que aquí vamos a empezar a corregir todas las diferencias que hay y vamos a ver qué ocurre. Lo primero que vamos a hacer va a ser corregir los costes de instalación. Vamos a suponer que la instalación es exactamente la misma para una que otra y vamos a suponer unos precios base en el que vamos a considerar que son 6.000 euros para la instalación del Solax, con lo cual hay 3.000 euros de diferencia, pues vamos a meter 3.000 euros como coste fijo de instalación y lo que vamos a hacer es a las baterías meterle esos 3.000 euros de instalación. Si el coste de los materiales son 7.500, el coste total de la instalación son 10.500 euros y no los 9.000 que nos planteaba la gente de Second Life Battery. Con ello, si ponemos un coste de instalación para las baterías en vez de 9.000, de 10.500 euros, fijaros que ya la amortización se nos va a 5,80 años, es decir, ya la amortización es mayor en el caso de la batería que de los paneles. Bien es cierto que a 10 años el beneficio de los paneles son solo 5.541 y el beneficio de la batería sigue siendo mayor, 7.614 euros. Pero como veis ya las tornas empiezan a cambiar. Siguiente cambio. Fijaros, ahora vamos a hacer el cambio de las pérdidas de la energía. Vamos a agregar un 20% de pérdidas de la energía. Con este cambio y agregando las pérdidas que sufrimos al pasar la energía por las baterías, supone que tenemos también un 20% más de consumo sobre la red, lo que nos hace bajar el beneficio a 10 años de 7.500 a 7.200 y aumentar la amortización a los ya 5,92 años. Por último, vamos a añadir
el tema de la energía, en el que en vez de a 35 céntimos vamos a poner las tarifas que hay a día de hoy, que son las que hay que poner, las de 15 céntimos. Fijaros que con 35, que es lo que habían puesto la gente de Second Life Battery, tenemos una amortización de 5,20 años y un beneficio a 10 años de 5.541, con un beneficio anual de 1.100 euros. Si lo pasamos a 0,15, fijaros cómo afecta de manera bastante fuerte a la instalación de los paneles, que se nos quedan las amortizaciones a 7,27 años, con una diferencia de coste de 825 euros versus no poner paneles a poner paneles, y un beneficio de años de 2.256. Pero si hacemos lo mismo para las baterías y ponemos un precio de 0,15, fijaros lo que ocurre, que a 10 años hemos palmado pasta, 10 años no hemos todavía hecho beneficio, es decir, que necesitamos 13 años para recuperar la inversión. Es decir, que no es ningún tipo de negocio rentable instalar baterías con precios tan económicos como tenemos a día de hoy. Como siempre, depende mucho de los precios de tu energía y sobre todo de tu consumo. Si tienes un consumo muy alto y muy a deshoras, merecerá la pena. Pero para el caso de un consumo de 15 kilovatios hora, está clarísimo que no tiene ningún sentido instalar baterías. De hecho, poniendo el precio de la energía tan barato, fijaros que se paga más con batería que con que con paneles se paga más. ¿Esto por qué es? Porque es que ha puesto un precio de la compensación muy alto con los costes de energía que tenemos. Si ponemos el precio del excedente a 1 céntimo o cosas así, que es lo que va a terminar pasando si seguimos en esta tendencia, fijaros como si esta vez se paga menos con batería que con paneles, ¿vale? Es decir, que cambia mucho todo en función del escenario en el que nos encontremos. Pero lo que sí que está muy claro es que la amortización de la batería es cuanto menos un poco dudosa. Y como bonus track nos planteamos dos pequeñas cositas, uno acerca de un comentario dentro del vídeo y otra acerca del número de ciclos que tienen las baterías. Fijaros, si hemos dicho de una amortización a 13 años y estamos hablando que le vas a dar un ciclo diario porque estás hablando de que necesitas 15 kilovatios hora y seguramente tengas que dar un ciclo completo, ya que la batería es de 11 kilovatios hora, estamos hablando que en 13 años a 365 días que tiene el año, estamos hablando de 4.745 ciclos que le vas a dar a la batería. Hay especificaciones, o por lo menos los fabricantes que hablan de sus especificaciones de número de ciclos en batería para las baterías de litio ferrofosfato, que están hablando de 6.000 ciclos. Si buscáis información por internet, veréis siempre que aproximadamente el número de ciclos que dan para las baterías de litio polímero están hablando de 2/3 de las de litio ferrofosfato. Independientemente, estaría muy bien saber el número de ciclos que soportan esas baterías, ya que por tecnología, en teoría, no soportan tantos ciclos como litio ferrofosfato. El otro es acerca de este comentario en el que le piden la comparación con las Pylontech y hablan de la tasa de descarga de las baterías, que tiene una tasa de descarga muy baja. Simplemente decir que esto particularmente no le encuentro ningún sentido por la siguiente razón. Sí que es cierto que por tecnología de construcción las baterías de litio polímero tienen una capacidad de descarga muchísimo más alta que las de litio ferrofosfato. De hecho, por eso se suelen utilizar en vehículos eléctricos, o se empezaron a utilizar más en vehículos eléctricos dadas sus altas potencias de carga y de descarga. ¿Qué es lo que ocurre? Que estamos hablando que independientemente una batería de litio ferrofosfato es capaz de hacer un C de descarga y de carga, es decir, que es capaz de descargarse y cargarse a la velocidad de la capacidad que tenga la batería. Es decir, si la batería es de 5 kilovatios, es capaz de descargarse y cargarse a 5 kilovatios. En el ejemplo que nos están poniendo, nos están hablando de 15 kilovatios hora. Si nos hablan de una batería de 11 kilovatios hora, que es lo que están poniendo ellos como ejemplo de batería, una batería de litio ferrofosfato de 11 kilovatios hora va a ser capaz de cargarse y de descargarse a 11 kilovatios hora sin ningún problema. Estamos haciendo el ejemplo con un Victron de 5 kilovatios, con lo cual la batería no va a tener ningún problema en descargarse, sea de litio polímero o sea de litio ferrofosfato. De hecho, para las instalaciones estacionarias, léase casas, el problema de la tasa de descarga no suele ser jamás
problema, porque normalmente las baterías de casa mínimo suelen tener de 5 a 10 kilovatios y es muy raro que tengas una instalación en la que necesites sacar 10 kilovatios de potencia. Casi nadie necesita 10 kilovatios de potencia, y si alguien necesita 10 kilovatios de potencia para sacar de sus baterías, lógicamente su batería no va a ser de 5 kilovatios, sino que va a poner una batería bastante más grande, con lo cual la tasa de descarga realmente no influye. Por cierto, hemos estado hablando con la gente de Second Life Battery antes de hacer el vídeo y nos han comentado que van a sacar un vídeo anexo a este vídeo en el que van a dar un poco más de información y un poco más de detalle para explicar mejor para cada caso cómo puede afectar, porque lo que sí que estoy de acuerdo con la gente de Second Life Battery es que depende muchísimo de cada caso, hay que hacer un estudio particular para cada caso para saber si te merece o no te merece la pena instalar o baterías o paneles. Con esto, si te ha gustado el vídeo y quieres que hagamos más vídeos de este tipo, de análisis de otros vídeos, dale al like, suscríbete y déjanos aquí en los comentarios qué te parece esta revisión de análisis y cómo ves tú el estado de los precios de la energía.